Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables, el pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor si no se compadece de su semejante? ¿Cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simplemente mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión
de un compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía, para que podamos entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, tú que nos invitas a ser misericordiosos, para escuchar el corazón de nuestros hermanos, para ayudarlos a salir del error, y a través de la oración puede encontrar el amor, la paz, para descubrir el servicio y la ayuda a los hermanos. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. En esta primera lectura de Eclesiástico, que el rencor y la ira son detestables, y que por esta misma acción, el mismo ser humano no puede ver la bendición de Dios, que nos invita a perdonar la ofensa a tu prójimo, y que cuando oras, tu ofrenda será grata delante de los ojos de Dios, porque tendrá una promesa: tus pecados serán perdonados. Y ese mismo texto nos dirá que si el ser humano sigue alimentando la ira contra el otro, ¿cómo puede esperar la curación? Esto significa que hay muchas enfermedades que se generan por el odio, que por ese sentimiento negativo se psicomatiza y genera enfermedad. Por eso se nos recomienda que pensemos que no somos eternos, que algún día tenemos que comparecer ante el Padre. Y 2, que seamos fieles a los mandamientos, para que así podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. El salmista nos dirá: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades. Nos rescata del abismo de la muerte y nos colma de gracia y bendición. La segunda lectura, que es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos dirá: ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo, como nos lo dirá los Hechos de los Apóstoles. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si morimos, morimos para el Señor, porque somos de Él, gracias a la entrega de Cristo, que se entregó por nosotros en la cruz para salvarnos, para dar el sentido de nuestra vida. Veremos cómo el apóstol Pedro se acerca a Jesús, porque tiene una inquietud en su corazón. Le dirá: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro es figura preeminente de la iglesia, testigo entre los hermanos del amor incondicional de su Señor. Pero ella sabe que el Padre nos perdona como nosotros perdonamos. Por eso se sabe que debe perdonar 7 veces, es decir, siempre. Su pregunta sirve para introducir la parábola acerca del perdón. El Señor le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ya que el Señor nos invita al perdón, porque no somos perfectos, somos pecadores. Pero en nuestra vida cristiana podemos ir mejorando. A través de la oración, de la palabra, de la Eucaristía, irnos perfeccionando. Por eso el perdón es un punto clave. Es respiro para el hombre. La vida es realmente la circulación del perdón que se da y se recibe. Para entender mejor esto, el Señor colocó una parábola de un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. El rey es claramente el Padre que está en los cielos. Sus ministros somos nosotros, a los cuales se confía su tesoro, su vida, el amor. Cada uno de nosotros es ministro del Rey. Aún más, es su hijo, en la medida en que se recibe y da este amor. Al empezar a ajustar las cuentas, le presentan a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. Pero el criado se arroja a su señor, le suplica diciendo que tenga paciencia con él y que él lo pagará todo. Al escuchar esta súplica, lo deja marchar perdonándole la deuda. 10,000 talentos es la cifra más alta en lengua griega, y el talento es la medida más grande, 36 kilogramos aproximadamente. Eso es lo que cada uno de nosotros ha recibido de Dios. De Él nos viene
cuanto somos y tenemos. Nos lo ha dado al principio y nos lo ha perdonado cuando hemos abusado de lo que Dios nos ha dado. De esta forma, es imposible restituirlo. Si lo consideramos una deuda, es impagable. Lo sabemos porque ese criado se endeudó tanto, porque 10.000 talentos es una cifra desproporcionada que solo un rey puede poseer. Un talento equivale a 6.000 jornadas de trabajo. 10.000 talentos equivalen a 60 millones de salarios diarios. Para pagar esta deuda, uno debería trabajar unos 200.000 años sin comer. O también, si un talento equivale a 36 kilogramos, 10.000 talentos equivalen a 360 toneladas de metal precioso. Para transportarlo se requeriría 360 furgones, una columna de unos 3 kilómetros. La cifra exagerada es una realidad, una pálida idea de lo que Dios me ha dado. Me ha creado como hijo suyo, a su imagen y semejanza, o cuando se han abusado de sus dones. Él ha perdonado y da mucho más. El Padre que dará a su Hijo, en el cual se entrega Él mismo. Eso significa que el que establece con Dios una relación de justicia resulta siempre insolvente, encerrado en la jaula de sus deudas. La ley justa no hace más que hacerlo sentir culpable por sus malas decisiones y acciones. Sin embargo, este siervo hace una súplica, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Es la oración del deudor, suplicando misericordia a su Señor. Pero este criado le hace una promesa a su Señor: te lo pagaré todo. Es la ilusión de quien cree que puede pagar su deuda. Mientras no descubre la gracia ni el perdón, no hay alternativa. Sin embargo, el rey, al escuchar la súplica de su criado, se compadece perdonándole la deuda. Cuando la súplica se hace desde el corazón, eso hace conmover al Señor. Mueve sus entrañas maternas. Le causamos una pena infinita con nuestros sentimientos de culpa y de expiación. Su pasión se hace compasión, hasta el punto de que el criado queda libre y se le ha perdonado toda deuda. Ante esto, podemos discernir que el Señor nos ama y se entregó por cada uno de nosotros. Nos ha liberado de toda culpa y pecado. Quiere hacernos comprender que mi relación con Jesús de esclavo amo, sino la de hijo padre. El creyente sabe que es amado y perdonado gratuitamente por Dios, que lo considera como un hijo. El Espíritu hace dar testimonio y le hace gritar Abba, porque ya no está con deuda, sino con crédito ante Dios. Él es el Padre en efecto, y tiene con Él la deuda de su amor. La fraternidad brota de esta experiencia filial. Pero este criado, que sale perdonado de su deuda, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y lo agarra de una forma fuerte, lo estrangulaba, diciéndole: págame la deuda. El compañero, en una actitud de humildad, se arroja a los pies de este criado, que le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El hermano le dirige la misma súplica que él le ha dirigido al Señor. Le pide que tenga con respecto a él los mismos sentimientos de su Señor. Pero no es así. Este criado se niega a tener compasión de su compañero. Él no le perdona la deuda. Al contrario, lo mete a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Pero como no hay nada oculto, los compañeros del criado, a ver lo que había pasado, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Por esa acción, el rey pedirá cuentas a su criado: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me la rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? La maldad de ese criado no consiste en la deuda que tenía, sino en el crédito que realmente tiene y que hace valer. El pecado más grave es siempre el de no perdonar al hermano. Es el único que excluye el Padre, porque destruye mi condición de hijo. Si no perdono, vuelvo a la lógica de la deuda. No acepto el perdón. Si echo en prisión al otro, me estoy encarcelando yo mismo. Esto nos enseña que antes de emitir un juicio, debemos aprender a dialogar, pues el Señor mismo nos invita a tener compasión. La comunidad fraterna nace del perdón recíproco. Cada uno perdona como es perdonado. La única deuda que tenemos los unos hacia los otros es el amor recíproco.
como mi pecado me hace conocer al Padre y me hace nacer como hijo, así el pecado del hermano en mi perdón me hace vivir al Padre. Si no vivo como hijo, estoy muerto. Por eso, perdonar es un milagro más grande que resucitar a un muerto. Nos damos cuenta que la deuda ya ha sido pagada, que debemos aprender a ser tolerantes hacia los otros, debemos abrirnos al perdón. Sé que hay momentos difíciles en el ser humano, de humillación, de juzgar, de nunca ver lo bueno, y por esas situaciones hay sentimientos de culpa, de falta de perdón a sí mismo, que lleva al enojo, al rencor, y que solamente la gracia de Dios puede sacar adelante a la humanidad. Y por esa situación de injusticia, el rey entrega al criado a sus verdugos. El que no perdona no es perdonado. En efecto, el Padre nos perdona como nosotros perdonamos. Por eso la reconciliación es vital con el hermano, pues el Señor afirma que esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial. Esta parábola es una exhortación al perdón. El pecado de los pecados es el de no perdonar. Es matar en mí el amor del Padre. En el perdón, salvo al hermano ofreciéndole el amor del Padre y me salvo a mí mismo, viviendo de ese amor. Por eso el perdón es un ejercicio de humildad que nos lleva a reconocer el amor de Dios en mi prójimo, en mi hermano. Por eso debo perdonar de corazón a mi hermano. Perdonar es un hecho del corazón que nos lleva a sanar, porque para entrar al cielo hay que amar y perdonar a nuestro prójimo. No se te olvide que el perdón nos hace libres. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, y que has enviado a tu Hijo Jesús, que nos da a conocer el reino, la buena noticia, amar y perdonar, y que a la luz del Espíritu Santo, recibiendo esos regalos y gracias, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, a través de un carisma, para transmitir esta obra de evangelización que nos enseña el amor, el perdón, para sanar todas esas heridas que están en el corazón, de perdonar a los que nos hicieron daño, de esa persona que te señaló, te maltrató, te ofendió con palabras, tanto verbal como psicológicamente, hasta algunos una agresión que creó en ti miedos, angustia, enojo, rebeldía, que te llevaron a tomar decisiones a la ligera, que te llevaron donde los brujos, a buscar la lectura de las manos, las cartas, buscar la adivinación para solucionar tus problemas. Te dejaste seducir por amuletos, por riegos, que estas cosas te llevan al abismo de la muerte, a seguir encadenando tu vida, teniendo ataduras, maldiciones. U otros buscan escapar de su realidad, de sus problemas, que se abren a los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, tener obsesión por cosas o... Abre tu corazón a Dios, cree en sus promesas. Él tiene un camino para ti. Él viene a sanar tus pensamientos, tus emociones. Te invita a perdonar a aquellas personas que te hicieron daño, para que así seas libre. Encontrar el sentido de tu vida en Dios, porque Él te hará volar como las águilas. Que sigamos orando por la Iglesia, sus ministros, para saber cuidar esta obra de evangelización, para conquistar muchos corazones, que encuentren la verdad, porque la verdad nos hace libres, el sentido de nuestra existencia, que es el amor a Dios, que también se refleja en el prójimo. Que sigamos orando por las naciones y sus gobernantes, que sepan el compromiso de gobernar, de ayudar a una nación que lo necesita, ante estos momentos de crisis mundial, por este virus COVID-19, para saber dirigir cada entidad del gobierno, evitando cualquier forma de caos, escuchar el corazón del necesitado, para salir de esta crisis, unidos en fe, en oración. Que seguimos orando por las familias, el fundamento de la sociedad, movido por el amor de Dios, para que nuestros jóvenes sepan respetar procesos, sepan discernir cuál es su vocación, primero la santidad y dos, el llamado a la vida consagrada, o si no, al sacramento del matrimonio. Que la bendición de Dios para fomentar el amor, el respeto, los valores cristianos y ver la bendición en las familias.
Pedimos por las familias que están viviendo dificultades, incomprensión, infidelidad, mentira, engaño, para que ante los momentos de crisis puedan acercarse al diálogo, al respeto, al perdón y al amor. Que pedimos por las parejas que viven en unión libre, para que puedan descubrir esta bendición en sus vidas, el regalo del Santo Mateo, para que puedan ser ejemplo. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por este virus COVID-19, como también por distintas enfermedades que hay en su cuerpo, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús, para que sean sanos, libres y bendecidos. Que los milagros del Señor existen, que no están solos, que cuentan con nuestra oración, para ver la bendición de Dios en sus vidas. Entrega en este momento tu corazón, tu necesidad, tu historia, tu vida, esos momentos difíciles que estás pasando. Que el Señor está contigo, que nos invita a tener paciencia para recibir su bendición, porque lo imposible será posible. Nos unimos también a aquellas personas que han perdido un ser querido, que son momentos difíciles que estás viviendo, pero el Señor está contigo. Él está escuchando tu corazón, tus lágrimas. El Señor te dará la fortaleza para seguir. Dale, Señor, descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide que el Señor nos ama. Es descubrir su amor, entender ese propósito de vida, esas bendiciones que derrama en cada uno de nosotros, para que juntos veamos los regalos del cielo. Feliz día domingo, Día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.